Muy buenos días, bienvenidos a este webinar número 8. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y me da mucho gusto darles la bienvenida a todos ustedes como les decía, nuestro webinar número 8 de la serie COVID-19, Interdependencia y Cooperación México-Estados Unidos. Esto lo organizo con mi colega de la Universidad de California en Berkeley, Stefano Bertozzi, y también el director interino de Alianza UC México. La reflexión de hoy es justamente sobre el tema de cómo minimizar el costo social, el costo económico de la pandemia, y para eso tenemos bastantes panelistas desde distintos puntos de vista. Vamos a hacer esto. En los Estados Unidos, 43 estados se están abriendo parcialmente. Yo diría muchos de ellos a ciegas porque hay pocas pruebas, hay pocas aplicaciones. En todo caso, lo que hoy vamos a discutir es justamente algunas lecciones de Estados Unidos. Vamos a ver cómo están las cosas en México. Y gracias por acompañarnos en esta serie. Ya estamos en la número 8. Le paso el micrófono a mi colega Stefano Bertozzi. Adelante, Stefano, por favor. Muchas gracias, Rafael. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Tengo una mala noticia, que entre nuestros panelistas tenemos un excelente panel, pero desafortunadamente el doctor José Luis Salomía, el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Nacional, no va a poder acompañarnos hoy al último minuto. Entonces voy a presentar algunas diapositivas más sobre el panorama de la pandemia en México, de lo que yo hubiera presentado, porque él ya no va a poder acompañarnos. Entonces, primero, nada más un recordatorio, que es una pandemia súper heterogénea. Aquí se puede ver en Estados Unidos el mapa de los casos por condado, y se ve que el área de Nueva York y los estados al lado, una fuerte concentración, pero también en Los Ángeles ha tenido mucho más problemas cuando se compara, por ejemplo, con San Francisco, donde estoy yo, o donde empezó la epidemia en Estados Unidos, en Washington. Pero también se puede ver que hace pocos días, en el 25 de marzo, el panorama era muy distinto. Es decir, que no solamente tenemos heterogeneidad por geografía, pero también heterogeneidad en el tiempo. Es decir, que no a todos los lugares les pega la epidemia al mismo tiempo. Y esto también se refleja en México. Se puede ver a la derecha los estados con distintos números de casos confirmados, y también la Secretaría está ahorita publicando datos al nivel de municipio, que se puede ver aquí en la parte izquierda. Aquí se puede ver la curva en México de los casos confirmados, y obviamente siempre en los últimos días hay un retraso de reporte, pero se puede ver que la gráfica de los casos confirmados, estos son casos diarios, sigue subiendo. Y esto obviamente es preocupante, porque eso implica que no solamente sigue expandiendo la epidemia, pero que el número de casos de cada día sigue creciendo. Y aquí se puede ver otro asunto que es un poco diferente en México que en muchos otros países, y este es el histograma de las defunciones. Es decir, en qué rango de edad se están dando hombres y mujeres que mueren de COVID. Y lo que es diferente en México, comparando con muchos otros países, es que más que la mitad de la gente, o quizás aproximadamente la mitad de la gente que está muriendo abajo de los 60 años. Y esto en muchos otros países, incluso en Estados Unidos, la mayoría de las defunciones están por arriba de los 60 años. Pero lo que acabamos de ver en los periódicos de hoy sobre los casos no reportados como defunciones de COVID, como pasa también en Estados Unidos, podría ser que hay una mayor proporción de defunciones en adultos mayores que no llegan a los hospitales, entonces no han estado reportados como defunciones por COVID, porque no han hecho las pruebas. Ahorita, aquí se puede ver lo que está hoy en la mañana en el sitio web de la Secretaría, de la disponibilidad de camas hospitalización, las camas generales en los distintos estados, con un promedio de 33% ocupados a nivel del país.
Pero aquí se puede ver la misma gráfica, no la misma gráfica, pero la misma información a un nivel todavía más desagregado para la Ciudad de México. Y como mostré antes de que la heterogeneidad a nivel del país se reproduce a nivel del estado, que se reproduce a nivel del condado o del municipio, aquí se puede ver incluso al interior de la Ciudad de México. Si uno está en el sur, los hospitales están en rojo, a capacidad, y los verdes están sobre todo en el IMSS y más hacia el norte. Entonces, incluso adentro de una ciudad hay mucha heterogeneidad. Aquí se puede ver la disponibilidad de camas con ventilador, que obviamente es la parte que más nos preocupa en términos de poder atender a los casos graves. Aquí no voy a entrar en detalle porque no he estado participando en esas discusiones, pero es bien interesante cómo se está empezando a usar otras fuentes de datos, en este caso de Google, Facebook, Twitter, etcétera, para medir la movilidad de la comunidad y para medir cuánto la población realmente está bajando su movilidad y entonces ampliando las distancias y minimizando la transmisión. Aquí una comparación entre países. Aquí primero es importante notar que la escala vertical es una escala logarítmica. Entre cada una de estas líneas son 10 veces de diferencia. Entonces, si uno ve aquí, por ejemplo, en Corea del Sur estaba en 10 casos por millón de habitantes, un poco más, al inicio de marzo, y bajó a menos que un caso por 10 millones de habitantes. Cuando México está alrededor ahorita de donde está Italia, de 10 casos por millón de habitantes, de casos confirmados. Obviamente el número real es mucho más alto que esto. Y aquí 10 veces peor, Perú y Estados Unidos, a 100 casos confirmados por millón de habitantes. Aquí se puede ver lo mismo, pero en forma de mapa. Y se ve la diferencia entre los países. Ahorita, rapidito, ¿qué explica estas diferencias entre países? Pero una cosa muy importante es la efectividad de la respuesta. China paró la epidemia en 2 meses. Corea del Sur en 1 mes. Pero Estados Unidos, después de 2 meses, sigue sin bajar la curva de la epidemia. Estamos alrededor de 30,000 casos por día. Y cuando se compara con Corea, que es un país de 1/6 del tamaño de Estados Unidos, implica 70,000 casos, 70,000 muertes en Estados Unidos que no hubieran ocurrido con una respuesta tan efectiva como de Corea del Sur. Y bueno, quizás me paro ahí. Podemos regresar, si alguien quiere, al asunto de la mortalidad heterogénea. Y con esto paro la pantalla compartida y voy a pasar. Ahorita vamos a tener hoy una discusión de 2 personas que van a hablar de los esfuerzos de modelaje en Estados Unidos, sobre todo a un nivel desagregado, al nivel del condado, por ejemplo, para informar las políticas públicas al nivel local. Tenemos al doctor Rafael Lozano, que es el director de sistemas de salud en el Instituto de como Health Metrics and Evaluation, de Instituto de Métricas de Salud y Evaluación o algo así. No sé cuál es la traducción oficial, Rafael, nos puedes decir. Y Rafael, antes de estar en el IHME, fue director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública en México y también responsable por toda la área de los datos y estadísticas vitales en la Secretaría de Salud. Y también vamos a tener a Rick Peters, quien es profesor de la Universidad de Texas en Austin, que también es parte de un grupo que está haciendo modelaje y también visualización de datos para informar las políticas públicas a nivel local. Vamos a empezar con Rafael. Por favor, Rafael, no sé si quieres compartir tu pantalla. Sí, cómo no. Muy buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias, Estefano, por esta invitación. Con toda sinceridad es para mí nuevo, pero espero que lo que presente y después en la discusión les permita seguir con su webinar relacionado con el costo social de la pandemia.
No soy muy bueno, anticipo que a lo mejor sí se puede compartir, pero, a ver. Lo mejor es que lo pongas en proyección primero y después compartes la pantalla con la proyección. Entonces, tengo que cancelar Primero, Stop Share. Entonces lo pongo en proyección. y después cuando vas al share, compartes la ventanilla que representa la proyección en pantalla completa. ¿Ya se puede ver? Déjame ver. No, no se puede ver. ¿No? No, estamos viendo otra cosa. Seleccionar. No estás compartiendo tu escritorio, no la ventanilla de la proyección. Pero si quieres, Rafael, mándame el PowerPoint y Ya te lo Rick mandé. puede... ok, muy bien. Ya Entonces, te lo mandé. A ver, será esta. Es que tengo un montón de proyección. Ah, sí, ya la tengo. Es que dice aquí que es la 1, Screen 1. A ver, voy a ver si es esta. Denme nada más un segundo. ¿Ahora sí? ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, primera prueba superada. Ok, miren, muy rápido, no me pienso demorar mucho para poder dar pie a la discusión. La idea es darles un panorama muy rápido sobre lo que es el modelo que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, el AHMI de la Universidad de Washington, está en este momento proponiendo. Déjenme empezar por decirles que la motivación atrás de este modelo fue una solicitud de los hospitales de la universidad que querían saber cómo iba a estar el asunto. Hace rato Estefano mencionó que el origen de la epidemia fue el estado de Washington y particularmente fue el King County, donde está justamente la ciudad de Seattle y la universidad. La pregunta de los hospitales es, pues díganos cómo va a estar la epidemia para estar preparados con la respuesta. Y esta se empezó a propagar como la epidemia, el modelo se empezó a aplicar a otros estados de los Estados Unidos, se empezó a propagar también hacia Europa. Estamos por presentar a principios de la semana que entra resultados de 9 países de América Latina, incluyendo México por 6 estados y Brasil por 8 estados. Lo que hacemos es haciendo proyecciones hacia 3 meses para establecer más o menos cuántas muertes se van a acumular. Utilizamos la proyección de mortalidad para poder de ahí calcular las necesidades de la capacidad hospitalaria y estamos en este momento nosotros tratando de responder otras preguntas. ¿Cuántas muertes pueden ocurrir? ¿Cuáles son las muertes esperadas por día? ¿Cuál va a ser el asunto de la presión para los sistemas de salud sobre las camas de terapia intensiva? El asunto de los ventiladores para pacientes intubados, y empezamos a buscar la respuesta sobre cuándo será posible pasar de la medida de contención intensa de la distancia física a algo más relajado, y eso lo estamos basando mucho en la presencia de las políticas públicas, la movilidad de las personas utilizando información de Google, de Twitter, de Facebook, y por otro lado las propuestas de salida que están haciendo los diferentes países y estados donde estamos haciendo el estudio. Esto es para hacer planeación, no es para predecir la epidemia. No estamos siguiendo un modelo epidemiológico, sino ya empezamos a introducir otras variables que tienen que ver con temperatura, que tienen que ver con hacinamiento. También estamos
incluyendo variables relacionadas con los casos, las hospitalizaciones. Estamos también proyectando cero prevalencia, estamos también proyectando la tasa de infección y lo que podría ser en un momento dado la tasa de recuperación. Todos los días ingresamos datos, todos los datos que reporta el grupo de Hopkins, de los países, vamos ingresando datos de las páginas web. Tenemos alrededor de 50 personas trabajando en esto y ustedes pueden sustentar muchas de nuestras estimaciones en base a la variación de cada uno de los registros. Por ejemplo, esos picos tan fuertes que hay cuando de repente los países reconstruyen la mortalidad, pues por supuesto que afectan el modelo. Yo aquí le quiero terminar dejándoles la liga donde ustedes pueden entrar, es donde dice COVID-19 proyecciones, y les va a aparecer esta pantalla en donde en la parte superior está justamente lo que sería la variación de cada día. En la parte del medio está la acumulación hasta el 4 de agosto y en la parte inferior están moviendo el cursor las diferentes necesidades de camas hospitalarias, de camas en terapia intensiva y de ventiladores. Una de las cosas más interesantes que causó mucha polémica en los Estados Unidos, y con esto concluyo, es que la estimación anterior incluía alrededor de 66,000 muertes al 4 de agosto, muy lejana a la estimación del Imperial College. Pero en el momento que incorporamos la variable cuándo van a salir cada uno de los estados a la calle o van a relajar las medidas de contención, en ese momento la mortalidad se nos duplicó. Eso quiere decir que sí importa mucho el momento en el que se concluye la epidemia. Yo aquí le dejo, muchas gracias, Stefano. Regreso a donde estábamos. Muchísimas gracias, Rafael. Ahorita vamos a pasar el micrófono a Rick Peters, quien nos va a hablar en inglés, pero puede escuchar y entender sus preguntas en español. También quiero decir al público que tenemos abajo de la pantalla, si ustedes ponen el ratoncito sobre cualquier de las fotos de los ponentes, abajo aparecen unos botones, incluyendo uno de preguntas y respuestas. Ahí pueden usar esto para hacer sus preguntas y podemos contestarles o por escrito o verbalmente en nuestro tiempo de preguntas y respuestas. So Rick, now turning to you, you'll need to unmute yourself. And you should be able to share your screen. Thanks, okay, Steph. we see your screen. Okay, thanks, Steph, Rafael, and others, and greatly appreciate the opportunity to talk with you. And Rafael, I really respect the work you're doing at IHME. I want to talk a little bit about COVID data, which is essentially a view of information that we're trying to do to look at the same sort of thing in population health analytics, but looking at it more from a projections perspective. We're looking at our data sources are from Hopkins, COVID Data Tracking Project, New York Times, and others, as I've listed here. We just added COVID testing data, and similar to what Rafael mentioned, we're actually using data from SafeGraph and others looking at people's mobility. What we're really trying to do is take a trended view, and this is log data on total confirmed and new confirmed cases in the United States. And we're looking at doubling time specifically, and then % increase in confirmed cases, which is basically a population R value or infection rate. We're working right now on comparative analytics, which is actually looking at historical data and trying to find two areas that are similar or dissimilar to, again, assist in the concept of how to open back up our economies and make decisions. This is, for example, Santa Clara County in California and Travis County in Texas, same day, obviously very different statuses. We are, for example, this is the United States and Mexico, and this is for data today, and I'll show you this in real time. And this is Santa Clara County in New Zealand. So if you look at the data between the United States and Mexico, certainly two different time frames.
as Dr. Bertozzi had mentioned, relative to the pandemic effect. And if you look at Santa Clara County in California and New Zealand, which is a country against a county, but relatively similar in the way that they are progressing in the pandemic. What I'm going to do now is switch over to, this is where our data is available at coviddata.web.app. And I'm going to switch over to another view and show you actual real data for a moment. So this is a real dashboard, and this is Mako, and showing where the current data is today. If we switch these total confirmed cases to a log, and do log for the new confirmed cases in a 5-day average, you can take a look here in a log perspective, as Dr. Bertozzi had shown earlier, where the growth rate is relative to the overall projections. The other thing too is to look at the R value, which is basically the infectivity rate. And then if you look at this, this is 10.85 days doubling time for Mexico with the current numbers. If I go back and look at the United States, for example, we are out at 22 days doubling. There is some flattening of the curve, although we're certainly not seeing the what we'd like to see, and R value is still relatively high. If I go to New Zealand, for example, we can take a look at that and see where we look relative to someone doing very well. Here's the data on New Zealand. New Zealand is currently at a doubling time of 36 days. You can see a strong flattening in the log view of the total confirmed case, definite drop overall 5-day average. And their R value is well under 0.5. Where we are in the United States, in Santa Clara County, as I mentioned before, there was some similarity there. And our current work is specifically on that, which is to look at not just in terms of what we would be comparable to in a population, but what we look at in terms of population density and the curves and where they look. So we're at 32 days, almost like New Zealand, but certainly not as rapid a drop. And our R value is certainly not as low as New Zealand is at this point. So as we look at opening up the economy, this is going to, our intent is to allow us to compare different populations and look at different data relative to that. And I'll stop there and turn it back to you, Steph. Many thanks, Rick. That was great. Now, what I'd like to do, lo que me gustaría hacer ahorita es unas preguntas, sobre todo para aclarar lo que presentaron los dos antes de ir a nuestros otros panelistas. Tenemos algunas en la pantalla y perdóname a nuestros moderadores y panelistas porque brinqué el orden programado que teníamos de los presentadores, pero yo sé que son muy hábiles. Quiero presentar a nuestros co-moderadores, a Brenda Crabtree, quien es médica infectóloga del Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, y Marta Espinosa, investigadora, profesora del CIMBESTAF, también en la Ciudad de México. Marta también es miembro de nuestro comité asesor de la Alianza UCMX. Entonces, ahorita algunas preguntas y tenemos ya más que una docena o casi el doble en los Q&As. Entonces, Brenda, ¿quieres quizás hacer algunas preguntas? Y Marta también. Adelante, por favor. Bueno, creo que muchas gracias, Stefano, por la invitación y por la presentación. Tienen muchas preguntas sobre qué tan medible son las muertes. Una de las inquietudes que tú mismo decías, o sea, que es posible que haya muertes no registradas y que por lo tanto entonces el promedio de edad sea distinto al que se ha registrado. Las preguntas es para el doctor Lozano, en específico, ¿cómo ve el regreso a las actividades entre Estados Unidos y México, las diferencias, tomando en consideración estas muertes que probablemente no se pueden medir?
Stefano, ¿cómo procedemos? ¿Respondo? O... Sí, por favor, adelante. Muchas gracias por la pregunta. ¿Me escucha? Sí, muchas gracias, Brenda. Voy a empezar por la segunda y después opino sobre el asunto de la mortalidad. El regreso, miren, me parece que entramos a la cuarentena con muchas dudas de un virus que desconocíamos y con mucho temor de caer en un contagio, y esa situación de mitigar nos convenció a mucha gente. Otra gente no la pudo por razones de ser esencial su trabajo o por necesidades esenciales para su familia. Pero la salida de la cuarentena es mucho más difícil que la entrada en términos de la certidumbre. Y en ese sentido se transforma en una combinación, en una suerte de componentes políticos, sociales, psicológicos, y yo diría que hasta el final entran algunos técnicos como asegurar que hace 14 días no hay defunciones, cómo asegurar que estamos en un caso por debajo de 1 millón en los últimos 14 días, cómo asegurar que podemos hacer rastreo y suficientes pruebas, etcétera, etcétera. ¿Cómo veo el regreso a las actividades? Pues muy riesgosas, sobre todo en este momento donde tenemos mucha incertidumbre en términos del contagio. El número de activos en el mundo es de 60%, muy concentrados en los países, pero en Brasil, en México, en Ecuador, en Perú, la epidemia va creciendo y es muy difícil plantearse. ¿Perdón? No. Y por último, sobre las muertes, simplemente decir que hay formas de corregir la mortalidad. Es un método muy antiguo, aplicado desde 1918 en la epidemia de la mal llamada gripe española, porque se creó en Estados Unidos, pero por alguna razón no le pusieron gripe de Estados Unidos, todavía no lo logro averiguar, y se llama exceso de mortalidad. El New York Times empezó con 36,000 muertes en exceso, ahorita lleva 66,000. El CDC está haciendo cálculos muy precisos. Hay países que pueden hacer esto. Y en ese sentido, hemos encontrado en los análisis de AHMI que alrededor de la mitad, en algunos países, un poco más en otros, están relacionadas con COVID, estas muertes por exceso, y que dependiendo de la epidemia, y es muy pertinente el comentario de Stefano, dependiendo de la epidemia, la mayoría se concentran en población mayor de 90 años, en Italia, en España, y tendríamos que averiguar cómo se comporta en México. Desafortunadamente no tenemos una fuente de información federal, pero sí podemos hacer algunos análisis estatales y lo estamos promoviendo. Exacto, o sea que prácticamente va a tener que ser adaptado, como esta heterogénea, como se ha mencionado en todo lo que lleva la discusión del webinar. Probablemente lo más acertado es hacerlo de acuerdo a las características de incluso cada condado, ¿no? O sea, muy particular. Así es. Yo quisiera hacer una pregunta a Rick Peters. I thought it was really interesting. Somebody asked if there were any comparisons on neighbored cities at the border. For example, have you made any comparison of the behavior between San Diego and Tijuana? No, we have not yet. We don't have data from Mexico by state or municipality yet. If we have access to that, we'd be happy to do that. And I think it would be a fantastic comparison. If you look at the San Diego is relatively quiet at this point, and Tijuana, the indications are that they're a little more overwhelmed. There's significant transit between the two, we know, even with our essential economy and non-essential economy right now. So I think that would be a fabulous comparison. We would love to do that. That is to address a broader question, exactly what we're trying to look at. We're running an incredible worldwide experiment right now, and I use that term in a horrible sense, in that it's an experiment we have no control over, but comparing different areas and what our past experience has been and doing projections, we think is an incredibly important thing to do.
Ok, pienso que vamos a regresar después a más preguntas y respuestas con todos los panelistas, pero me gustaría pasar el micrófono a Oscar Cabrera. Oscar es el director ejecutivo del Centro O'Neill en la Universidad de Georgetown. Es un centro, de mi punto de vista, es el mejor centro en Estados Unidos que abarca asuntos de ética, derechos humanos, equidad relacionado con salud y salud pública. Y es un gran honor tenerte aquí, Oscar, con nosotros. Yo sé que has estado participando en muchos webinars, quizás más con tus colegas legales y menos con tus colegas salubristas, pero nos encanta tenerte aquí. Por favor, adelante, te paso el micrófono. No, muchas gracias por la invitación. Solo quería confirmar que me estaban escuchando bien. ¿Sí? Perfecto. No, muchas gracias por la invitación y voy a tratar para nosotros abogados es difícil hacer una presentación de 5 minutos, 10 minutos. Normalmente solemos hablar mucho, así que voy a tratar de enfocarme en temas muy puntuales. Y arranco con un tema que para mí es central en cómo enmarcamos el tema de salud pública, derechos humanos, ética en la respuesta y en las medidas de salud pública que se están usando para responder al COVID-19. Y muchas veces se habla en los círculos de derechos humanos y de salud pública como si hubiera un conflicto inherente entre medidas de salud pública y estándares de derechos humanos. Como si tradicionalmente cualquier acción del Estado para tratar de proteger la salud pública, prevención o medidas de salud pública tienen inherentemente un conflicto con principios de derechos humanos. Ese discurso, por suerte, poco a poco lo hemos ido abandonando y lo que entendemos es que en realidad hay una posibilidad de cómo el discurso de derechos humanos y el discurso de salud pública y las medidas de salud pública refuerzan respuesta de derechos humanos. Y eso lo estamos viendo ahora de manera muy clara en la respuesta de distintos estados al coronavirus. Aquí para conectar con 2 puntos más, uno muy rápido para decir que normalmente cuando hablamos de obligación del Estado en salud, nos solemos enfocar desde una perspectiva legal, en la obligación prestacional. Ciudadanos, ciudadanas tienen acceso a sus médicos, a medicamentos, hospitales. Esa es una dimensión muy importante, pero pocas veces nos enfocamos en la dimensión de prevención, la dimensión de salud pública, la obligación que tiene el Estado, el gobierno, para crear las condiciones para que los ciudadanos puedan vivir de manera saludable. Y esa es la dimensión que ahora esperamos que siga siendo el foco central del desarrollo de políticas públicas durante COVID y post-COVID. En cuanto a medidas concretas de salud pública, sí se habla de que los virus y las enfermedades afectan a la sociedad, a los individuos de manera igual, pero entendemos muy claro que hay una dimensión social muy importante. Y el impacto que está teniendo esta enfermedad en grupos vulnerables es bastante desproporcionado. Lo hablamos en términos de muertes, en términos de impacto específicamente en el goce de derechos. Y aquí yo quería dividir en 2 categorías, porque hemos hablado mucho sobre el impacto de sí misma, por ejemplo, un adulto mayor, y eso es un análisis muy importante. La otra cara de la moneda también es ver el impacto que tienen las medidas de salud pública que interponen los gobiernos en grupos vulnerables y cómo eso tiene que tener una consideración especial. El impacto que tienen las medidas de aislamiento social en ciertos grupos que tienen, no sé, condiciones de trabajo menos estables, o población migrante, o mujeres, o la población LGBT. Entonces, ¿cómo se puede también ver a través de ese prisma no solo la respuesta, sino el impacto que tienen estas medidas diferenciadas? Aquí entender, por supuesto, que cualquier medida de salud pública va a tener un impacto en derechos fundamentales. Cuando se restringe la libertad de movimiento, no se puede salir, no se puede congregar, no se puede ir a actividades religiosas, no se puede ir a la escuela, se afectan derechos de educación, cultura, religión, libertad de movimiento. El tema es que esas afecciones son justificadas, porque estamos tratando de perseguir un interés que es válido en nuestra sociedad ahora, que es la protección de la salud pública y tratar de minimizar el impacto que tiene esta enfermedad en sociedad. Aquí lo importante, en vez de enfocarse, normalmente nos enfocamos en la medida y el impacto que tiene la medida específicamente. Para nosotros, dado que en este contexto las medidas de salud pública y medidas de políticas públicas de salud en este contexto se toman con una evidencia que va evolucionando, y eso es lo que hemos escuchado ahora, cómo la evidencia va cambiando y nuestro entendimiento de la evidencia va constantemente cambiando. Nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo que en vez de enfocarse en evaluar el impacto de la medida en sí misma, nos enfocáramos en los procesos de cómo se toman estas decisiones de política pública. Procesos participativos donde se involucra la comunidad, no es una decisión necesariamente tan vertical que el Estado decide e impone, sino que se involucra la comunidad, participación de la comunidad,
se comunica claramente, hay transparencia sobre la toma de decisiones. Y en ese contexto esto no es nada más un tema donde derechos humanos son principios que tenemos que seguir porque hay obligaciones en derecho internacional, no es la idea más de principio, sino que pragmáticamente facilitan la respuesta. El cumplimiento con las medidas de distanciamiento social se vuelve más eficiente y la necesidad de usar el poder de policía para ese cumplimiento se reduce cuando hay una aceptación de las medidas por parte de la sociedad, y eso se hace a través de procesos que se pueden tomar siguiendo principios de derechos humanos. Hay mucho más que se puede discutir, como le decía Stefano cuando me invitó, hay muchos temas aquí, pero bueno, planteo estos por ahora y en las preguntas y respuestas podemos quizás cubrir otros. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Tenemos también algunas preguntas. Quizás podemos tomar algunas ahorita antes de pasar el micrófono a Moisés. Marta, ¿quieres empezar? Sí, creo que hay una pregunta interesante que preocupa mucho a la sociedad, y esta se refiere a cómo está determinado cuáles son los negocios esenciales que en este momento en la parte de México deben permanecer abiertos. No sé si alguien más, bueno, sin duda podría decir que son aquellos que llevan las cadenas de alimentación en el país, los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con la prevención de problemas, los bomberos, etcétera, las farmacias que se mantienen abiertos, y aquellos que eviten aquellos que no permitan la aglomeración de personas. Pero me gustaría escuchar algunas otras ideas. Yo puedo reaccionar muy rápido a esto porque lo hemos estado analizando desde una perspectiva legal. No hay definiciones legales claras de cuáles son estos negocios esenciales. Ni siquiera hay una definición clara en muchos países desde una perspectiva legal cuáles son los servicios médicos esenciales, ¿no? La idea es nuevamente tener muy claro cuál es el objetivo que persigue la medida de salud pública y en base a eso definir cuáles son el tipo de actividades que tendrían que continuar. Un tema que ha cambiado mucho, y eso lo hemos visto en algunas ciudades que han intentado modificar reglamentación en este tema, es que normalmente proveedores de cable y de internet no se consideran servicios, o sea, son esenciales, pero no es al nivel de esencialidad que uno lo considera alimentación, la cadena de producción de alimentos o salud. En el contexto que estamos viendo ahora, donde internet se ha vuelto un servicio casi esencial para poder hacer este tipo de cosas, webinars, trabajar, vivir, ha habido como una recalificación de ese tipo de negocios para que se consideren esenciales y sigan abiertos. Yo creo que eso vuelve como la respuesta que di antes un poco, era tratar de pensar en el objetivo, la evidencia y continuamente revisar cuáles son ese listado de actividades que son esenciales para el funcionamiento de sociedad ahora. Eso es como una reacción. Pues. Oscar, en Estados Unidos tardamos como 2 meses antes de que se empezaron a publicar el impacto diferencial por grupos étnicos en Estados Unidos. Y hasta la fecha hay algunos estados que todavía no comparten esta información. Cuando tú piensas en México o otros países en América Latina, ¿cómo ves este asunto de la calidad de los datos que tienen que ver con la diferenciación entre grupos con distintos niveles de vulnerabilidad y la importancia de contar con estos datos para poder tener políticas públicas que ayudan a compensar por las desigualdades que se observan? Y ese es un tema central porque en realidad necesitamos evidencia para poder informar cuál es la mejor política y mejor respuesta que proteja derechos fundamentales. Y un tema central que lo hemos visto en muchos países, no he estado siguiendo esto tan de cerca en México, pero lo hemos visto en otros países, donde no recopilar evidencia o ocultar la evidencia es una manera como se trata a veces de no visibilizar los problemas de impacto diferenciado. Entonces creo que el primer paso en este contexto es tener evidencia clara y usar esa evidencia para el diseño para la evaluación y el diseño de la política. Y entender que esto va a ser un proceso, no la política cualquier medida que se interponga ahora no va a ser definitiva, sino que tiene que estar en un proceso constante de reevaluación desde una perspectiva legal para pensar en la protección a grupos vulnerables. Pero estoy de acuerdo contigo, el retraso lo que hace es que el impacto sea mayor y que la posible solución
legal o de política pública sea más complicada si seguimos sin poder adecuar las políticas de manera rápida. Así que mientras más se pueda hacer esta data desagregada y tener evidencia concreta, más útil es para una respuesta basada en derechos humanos. Muy bien, quizás te hago una más antes de regresar a Moisés, que es la última que está en el Q&A, que me parece muy interesante. En Estados Unidos hemos visto mucha discriminación por muchos motivos, pero no contra personal de salud. Incluso ayer en Berkeley, donde yo vivo al lado, hicieron toda una manifestación que pasaron por las calles, gente del personal médico y bomberos y policía, con toda la gente ahí aplaudiendo y celebrando sus esfuerzos. Pero en México, como dice Alberto Colorado, el personal de salud se encuentra estigmatizado. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? ¿Cómo se compara con otros países en América Latina? ¿Y cuáles son tus recomendaciones al respecto? Yo creo que aquí para mí es la única reflexión que puedo hacer en este contexto es que es difícil tratar de solucionar problemas estructurales en el contexto de una emergencia como la que estamos viviendo, ¿no? Y si ya había un cierto prejuicio contra distintos grupos, lo vemos contra los profesionales de salud, pero también contra personas privadas de libertad. En El Salvador se justifica perfectamente cualquier medida irracional que puedan tomar en el contexto de privados de libertad porque ya hay un prejuicio social en contra de ciertos grupos específicamente, o migrantes venezolanos en Sudamérica. Totalmente normal cortarles servicios de salud porque ya eran una población que era percibida como generando un impacto negativo a nivel del país. Yo creo que ahí es importante que el Estado tenga un mensaje claro y que por parte del gobierno haya claridad sobre la necesidad de proteger o de reconocer derechos y de reconocer el lugar que juegan estos profesionales de salud en la respuesta y la importancia que hay. Esto lo hemos visto en otros países. En España sé que a una hora determinada la gente sale a los balcones y aplaude por 1 o 2 minutos para los profesionales de salud. O sea, hay como una idea de tratar de cambiar la narrativa respecto a esto, pero es complicado porque lo que hace esta emergencia es que exacerba esos prejuicios que ya existen, pero ahí el rol del Estado se vuelve todavía más importante en aclarar un poco eso. Muchas gracias. Marta, te paso el micrófono para que nos pueda presentar el doctor Santillán, por favor. Claro que sí, Steph. Muchísimas gracias. Pues es un gusto para mí presentar a Moisés Santillán, un físico por licenciatura, por maestría, por doctorado, pero que después se vio haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de McGill, en el Departamento de Fisiología, y ahí se especializó en el modelado matemático de sistemas dinámicos biológicos. Tenemos el gusto que desde 2006 se incorporó a la Unidad Monterrey del CINVESTAF, y ahí, además de hacer el modelado, también se ocupó del diseño y desarrollo de experimentos y que ahora se ha especializado bien en el comportamiento dinámico de sistemas biológicos desde el modelo molecular hasta llegar a las comunidades. Y hoy nos va a platicar mucho la experiencia, bueno, lo que ha encontrado del análisis en el estado de Nuevo León, que es en donde se encuentra Monterrey. Adelante, Moisés. Tienes apagado tu micrófono, Moisés. Perdón, le decía, agradezco mucho la invitación para participar en este webinar. Yo no soy especialista en enfermedades infecciosas o en el modelado de enfermedades infecciosas, pero pues he estado siguiendo con detalle las estadísticas de la epidemia de COVID en México y en particular en el estado de Nuevo León, que es en donde radico. Afortunadamente, la Secretaría de Salud ha hecho públicos sus datos desde mediados de abril. Publican toda la base de datos de todos los casos sospechosos y hay una gran cantidad de información, la fecha en la que aparecieron los primeros síntomas, si requirieron hospitalización, evidentemente si el caso terminó en una defunción, la existencia de comorbilidades, etcétera. Entonces yo he estado tomando esos datos y haciendo algunos análisis estadísticos y el día de hoy quisiera presentarles a
algo de lo que he estado viendo en el estado de Nuevo León. Voy a compartir a continuación mi pantalla. Sí. Se ve perfecto. Perfecto. Bien, la estadística que más me ha interesado es una estimación de casos activos, porque como lo que me interesa ver es la evolución a nivel de estados y de municipios. Por ejemplo, si tomo el número total de casos confirmados, acumulados a lo largo del tiempo, pues es una curva muy suave, pero es un poco engañosa porque no es lo mismo llegar a 40,000 o 50,000 casos en pocas semanas que llegar a ese número a lo largo de 2 meses. ¿Cómo decirlo? La demanda, por ejemplo, que se hace a los servicios de salud es muy diferente. Si la evolución es muy rápida, puede llegar a haber saturación. En cambio, si la evolución es muy lenta, se podrían manejar. Por otro lado, si tomo el número de contagios diarios, pues ahí las variaciones a nivel estatal y sobre todo a nivel municipal son muy grandes y ese ruido no permite visualizar bien qué es lo que está pasando. En cambio, si sumo el número de casos confirmados en intervalos de 2 semanas, entendiendo que 2 semanas es el periodo promedio en el que una persona enferma de COVID ha de recuperarse, eso me puede dar una curva más o menos suave, pero también me da una idea del número de casos activos. Es una especie de estimación de los casos activos que hay en cada entidad. Y entonces aquí presento, por ejemplo, las curvas de cómo han evolucionado los casos activos en 4 entidades del país: la Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo y Nuevo León. Los últimos puntos los presento en un tono más claro porque, pues, al ser los casos de los últimos 10 días, hay una subestimación debido al retardo que hay entre que una persona enferma y su caso es registrado. Entonces, aquí lo que quiero destacar es que podemos ver comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una curva con una tendencia creciente todo el tiempo y tal vez en los últimos días se aprecia ver, los últimos días de abril se empieza a ver una disminución en la pendiente. En Coahuila hubo un crecimiento muy rápido, pero ya se observa que el número de casos activos va a la baja. En el estado de Hidalgo, que es en los que en Google se reporta que la gente no guarda las medidas de distanciamiento social eficientemente, podemos ver que al principio hubo un crecimiento relativamente lento, pero a últimas fechas este crecimiento se ha disparado. Y me quiero concentrar en el caso de Nuevo León, en el que podemos apreciar claramente 2 picos de la epidemia y a últimas fechas un crecimiento otra vez acelerado. Curiosamente, este comportamiento en el que se presentan varios picos se observa en varias de las entidades que impusieron estas medidas de distanciamiento social más pronto en el país. El estado de Nuevo León es una de ellas. Ahora, si tomamos otra vez el estado de Nuevo León, en el estado de Nuevo León, la mayoría de los casos se han reportado en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, que es la capital de Nuevo León. Entonces, en la curva azul tenemos la curva del estado de Nuevo León, el número de casos activos con el tiempo, y en las otras curvas tenemos los casos por diferentes municipios. En la curva naranja tenemos el municipio de San Pedro. El municipio de San Pedro es el municipio con mayor poder adquisitivo en Nuevo León, y probablemente sea de los que tienen mayor poder adquisitivo en Latinoamérica. Ahí es donde viven la gran mayoría de los CEOs de las empresas, etcétera. Es donde se registraron los primeros casos en Nuevo León. Pero después rápidamente empezó a haber contagios, sobre todo al municipio de Monterrey. Monterrey es la capital del estado y es de alguna manera el eje alrededor del cual gira toda la vida en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Los freeways pasan por Monterrey, la gran mayoría del transporte pasa por Monterrey. En Monterrey hay mucha actividad económica de servicios, etcétera. Entonces es como el hub que conecta a todos los demás municipios. Entonces, al principio, el primer pico en el
estado se explica por contagios en San Pedro, que es donde llegó la epidemia, y Monterrey, y muy poco en el resto de los municipios de la zona metropolitana. En San Pedro controlaron muy rápidamente la epidemia. Repito, es una población con un alto poder adquisitivo. Ellos no tuvieron problema para implementar estas medidas de distanciamiento social. Los primeros contagios de Monterrey parecían irse controlando, pero empezó después un segundo pico en Monterrey que se propagó a los diferentes municipios de la zona conurbada. Parece ser que este segundo pico en Monterrey está siendo controlado a últimas fechas, pero hay otros dos municipios, que son Apodaca y Escobedo, en los cuales la epidemia va claramente a la alza. Ahora, la actividad económica en la zona metropolitana de Monterrey está distribuida espacialmente. En San Pedro y en Monterrey, en el área centro de Monterrey, la actividad económica es principalmente de servicios, y en los municipios de la periferia la actividad económica es manufacturera. Entonces, estos municipios de Escobedo y Apodaca, que es donde la epidemia está creciendo actualmente, son los municipios en los que se concentra la manufactura. Y también el estatus socioeconómico cambia mucho. En San Pedro vive la clase alta principalmente. En los municipios de Monterrey y otros municipios del centro de la zona metropolitana vive clase media, media alta, y en los municipios de la zona metropolitana vive clase con condiciones socioeconómicas más de clase media baja o incluso clase baja. Entonces también vemos cómo la epidemia ha ido pasando desde las clases más acomodadas hasta las clases más desfavorecidas, conforme ha ido dispersándose desde el centro hacia la periferia. Ahora, en la gráfica de la derecha comparo lo que está pasando en el estado de Nuevo León. En el área metropolitana vemos que el área metropolitana ha acaparado la gran mayoría de los contagios, pero también vemos qué es lo que está pasando en el resto del estado. Y en el resto del estado se alcanza a ver que a últimas fechas se está creciendo muy rápido la epidemia, incluso más rápido de este tercer rebote o de repunte en la zona metropolitana. El resto del estado también involucra otros municipios que están más hacia afuera en el área metropolitana, en los que la actividad industrial manufacturera ha estado llegando a últimas fechas, pero también otros municipios en los que la actividad económica preponderante es de tipo agropecuario, actividad ganadera, y por ejemplo hay una zona en la que se cultiva mucha naranja, le llaman la zona citrícola. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque nos permite ver que la heterogeneidad de la que se hablaba no solamente ocurre a nivel país, sino ocurre también incluso a nivel de una zona metropolitana. Y yo creo que por ejemplo, esta evolución yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que se hayan aplicado estas medidas de distanciamiento social muy pronto en el estado, porque estas medidas de alguna manera, desde el punto de vista de modelaje, hicieron que el sistema ya no fuera un sistema bien mezclado, que las interacciones de largo alcance entre individuos de un municipio y otro se cortaran, nada más quedaron las interacciones de corto alcance. Entonces, por eso la epidemia no se está comportando como un todo en el estado, sino que la distribución espacial se vuelve muy relevante. Pero también las actividades económicas que suceden en diferentes partes de la entidad, como la realidad socioeconómica de los pobladores, también se vuelve relevante en este sentido, no solamente para explicar cómo ha evolucionado la epidemia, sino yo creo que también son cosas que hay que tomar muy en cuenta para tener una planeación adecuada de cómo regresar a la actividad económica. Con eso quisiera terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Brenda, ¿te puedo pasar el micrófono? Ahí estás en mute. Estefano, yo quisiera aprovechar, perdón, Brenda, le quisiera hacer una pregunta. Se habla de Monterrey, de Nuevo León, como un estado y también como una ciudad en donde los empresarios y donde el TEC de Monterrey, con todo su peso ahí, han ayudado mucho, digamos, al gobierno del estado a hacer una diferencia. ¿Lo ves así? Me perdí la última parte de la pregunta, perdón.
Sí, Moisés, te decía, se habla mucho de que en Nuevo León hay unos empresarios muy fuertes del grupo de los 10, supuestamente tienen mucha responsabilidad social y que han llevado, digamos, se han complementado con el gobierno, con los gobiernos locales y con el estatal para frenar la pandemia. ¿Es un modelo, tú lo ves como un modelo a seguir por el resto de los estados, Moisés? Sí es cierto que el peso del empresariado en Monterrey es muy fuerte y no solamente han jugado un papel importante en esta epidemia, sino también durante los años de peor violencia, que fue alrededor de 2010, ellos colaboraron con el gobierno en establecer una política que logró mitigar esta oleada de violencia. Pero yo no creo que sea un modelo que se pueda extrapolar a otros estados del país, porque pues, la realidad, por ejemplo, la manera en que la población se relaciona con la clase industrial en Monterrey es muy diferente de cómo sucede en otras entidades. Yo soy originario del estado de Hidalgo y no existe, por ejemplo, esta visión positiva del empresariado. Aquí mucha gente acepta de buena manera este tipo de sugerencias de la clase empresarial. Entonces, sí, yo creo que definitivamente ha habido una influencia positiva de parte de la clase empresarial en Nuevo León, pero veo difícil que sea un modelo que se pueda implementar en otras partes. Adelante, Brenda, discúlpame la intervención, pero es algo, digamos, que se comenta. No, al contrario. En el tema de la seguridad, es, digamos, un modelo interesante, como lo es también el empresariado de Medellín, Colombia. Adelante, Brenda, por favor. Y además creo que va muy ligado a lo que hay de las inquietudes y las preguntas que están haciendo aquí, porque en general podría yo resumir que hay varias industrias, por ejemplo, las industrias esenciales, pero las que van a entrar poco a poco a las actividades, como que hay varias preguntas al respecto de cuáles son las directrices o qué fuentes pueden acudir para saber cómo regresar. O sea, no solamente el momento, sino las condiciones. Me parece que es una inquietud en general en varias preguntas. No sé si alguno quisiera comentar. Bueno, yo sin ser experto en el tema, creo que es imprescindible reactivar la economía en poco tiempo, porque pues las clases más necesitadas son las que más están sufriendo este paro económico. Y creo que en algunos casos se pudiera empezar a hacer de una manera muy planeada. Sobre todo aquellas actividades, no solamente que son esenciales desde el punto de vista de que los servicios que proveen son esenciales para la población, pero también son actividades que pueden ayudar a reactivar la economía, a ayudar a que la gente vuelva a tener recursos económicos. Y creo que también aquí la planeación tiene que ser muy local. Por ejemplo, en algunos de los estados en México en donde pues la gente tiene mayor acceso a la tecnología, hay mayores recursos económicos, probablemente pudiera echarse a andar mecanismos como los de Corea, en la que se aplican pruebas masivas a la población que va a regresar a trabajar, que se hagan pruebas serológicas a una gran cantidad de la población para tratar de estimar cuál es el número actual de personas que han adquirido inmunidad, etcétera. O hacer uso del Internet y de las aplicaciones en los teléfonos para poder estar informando a la gente de las zonas en las que hay mayor riesgo de contagio, etcétera. Pero definitivamente en otros estados del país en los que la población pues es más vulnerable, no tiene acceso a estas tecnologías y los recursos económicos no son tan abundantes, va a ser muy difícil hacer algo así. Entonces yo creo que hay que hilar muy fino e irse caso por caso, punto por punto y tratar de en contacto con las autoridades locales, tratar de encontrar la política adecuada para el regreso. No, y creo que, o sea, una de las cosas que sabemos todos es que pues no puede haber casos si no se hacen pruebas, ¿no? Y no puede saberse qué tan segura estará la población si no se sabe de la inmunidad. Entonces, en ese sentido, México es un país que tiene por número de habitantes o por número de casos
número muy restringido de pruebas. Y entonces eso nos da mucha dificultad para tomar decisiones, ¿no? Aun cuando se pueden aplicar modelos matemáticos y proyecciones, siempre pues hay una poca certeza si no tienes acceso a pruebas, y sobre todo lo que tú estás diciendo, las pruebas de inmunidad, creo que va a ser una de las piezas claves para tomar determinaciones para el futuro. Brenda, ¿querías decir algo? Antes de pasar el micrófono a Marta, quería hacer una pregunta. Acabo de compartir una imagen en la pantalla y quería hacer una pregunta tanto a los tres modeladores, pero también a Oscar. Si pensamos en todas las medidas que estamos implementando, son diferentes. Cerrar las escuelas primarias es diferente a cerrar las secundarias, es diferente a cerrar las universidades, tanto por su impacto social y económico como en el impacto que puede tener para frenar la transmisión del virus. Y me parece que es importante considerar que las cosas que tienen gran impacto social económico y poco impacto en frenar la epidemia son las primeras cosas que tenemos que relajar. Y las cosas que tienen un gran impacto en frenar la transmisión y poco impacto, y poco impacto económico son los que tenemos que mantener, ¿no? El problema que tengo es que yo no sé cuáles son cuál. Digo, yo supongo, me dice mi estómago, que las escuelas primarias son de menor riesgo que las universidades, porque los alumnos se mantienen en el mismo corte, se pueden separar una clase de la otra, el mismo maestro da todas las materias, y cuando se va a la universidad van de un salón de 500 alumnos a otro salón con 500 alumnos, pero con diferentes alumnos, y se mezclan muchísimo. Y además, los de 20 años tienen más enfermedad con una infección que el alumno de 7 años. Eso es lo que me dice mi estómago, pero no he visto ningún modelaje que compara las distintas medidas de distanciamiento social en términos de su riesgo para transmisión y con su impacto social económico. ¿Cómo ven, Rick, Moisés, Rafael, Oscar? Porque también obviamente está la parte social ahí. No sé quién se atreve. ¿Puedo responder? Rafael, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias. Primero, felicitar a los dos ponentes muy interesantes, y siempre el nivel micro es clave para entender lo que pasa. Yo les quiero contar la experiencia acá en Washington, donde estamos discutiendo cómo regresar. Después llevamos 2 meses encerrados en casa, y la universidad está haciendo todo para poder regresar a trabajar. Y una de las cuestiones, no quiero ser fatalista, es que la propuesta que nos están haciendo es que regresaremos al 100%, en la misma situación en la que estábamos a principios de 2021. Es un trabajo no esencial, me mandaron a casa inmediatamente, pero el proceso es muy transitorio para aquellos que son esenciales en todo nuestro trabajo, y además costeando pruebas cada 14 días para ciertas personas, y ese es un costo que tiene que verse reflejado en la red corporación. Hay empresarios dispuestos a pagarlos. En el caso nosotros somos una universidad de Estado, por supuesto que no están dispuestos a pagarlo el Estado de Washington, lo haríamos con nuestros proyectos. Y en segundo lugar, estaríamos en una rotación de personas que han estado aisladas y que requieren regresar para tener un mayor contacto con el resto del trabajo. Estoy ejemplificando una cosa no esencial, quiero insistir, pero le estoy hablando de primera persona como una manera de que tenemos que entender cada uno de los componentes. Cuando decimos tiene que ser municipio por municipio, localidad por localidad, estamos hablando de universidad por universidad. Santa Clara en California, Estefano nos puede contar, están abriendo con una serie de restricciones técnicas que pueden
acabar en lo que se llama en la academia la parálisis por el análisis. Necesitamos también atrevernos un poco y en ese sentido sí sería muy bueno aprender de las lecciones de todos los países, de España, de Italia, de Alemania y por supuesto de lo que podemos hacer en México. Gracias. Sí, y yo solo comento muy puntualmente que ese es el tipo de evidencia que si existiera sería útil para determinar cómo se flexibilizan las medidas de acuerdo a un estándar de derechos fundamentales. Y creo que es importante, como dice Stefano, tener como ese tipo de análisis, porque es muy fácil flexibilizar medidas que no tienen un impacto en la reducción de transmisión y que tampoco tienen un impacto social muy alto. Estas son las más fáciles de flexibilizar. El punto es cuando tenemos una mezcla entre las dos y ahí es cuestión de poder tener esa información clara para determinar desde una perspectiva ética, técnica, legal. Sí, porque hay la diferencia entre cuál es el impacto y quién tiene voz o poder para poder visibilizar este impacto. Lo estamos viendo en Estados Unidos, en las empacadoras de carne y en las cárceles, en donde la gente no tiene la capacidad de decir, páralo, porque ya tenemos 1000 infecciones en la cárcel o lo que sea. Yo estoy colaborando en esto, entonces me suena mucho. Rick, do you have a comment on how we can better inform which things first? A comment, not an answer. I think that Raphael's paralysis of analysis is one of the things that we are confronting, obviously. I think the main issue I see is that everybody's trying to do their own thing. And Raphael, I'm not sure if you agree with this, but from the analysis side of it, we have a lot better data than we're actually using. If we were willing to really look at data that we have in the United States, such as financial transactions, Experian data, LexisNexis, cell phone data, if we really combine that, and the risk certainly is privacy, but if we really combine it, we could really look at population flows and we could actually truly model what, we could take a street in the United States and say, if you opened these businesses, what would happen? We could take a meatpacking plant and say, where do these workers come from and where is the greatest effect or benefit? And we can certainly do that with our universities and schools. And then to your perspective that we've really got to start to look at what is the greatest benefit economically and the least risk. I don't think that we have consensus on that, and I think it's crazy that we don't. Not enough people are talking, from my perspective, about what we should do collectively. Instead, we're running individual experiments all over the place, if that's fair. Marta, te paso el micrófono. Sí, muchas gracias, Steph. Hay un tema que está muy relacionado con lo que acabas de comentar, pero que va dirigido a esta infodemia que hay y que no hemos podido tocar, no hemos podido atacar de forma pues buena. Coincido con Rafael, son excelentes los detalles que han mostrado en este webinar de análisis puntual, pero esta información no llega a los tomadores de decisiones. En el caso de México, a mí me preocupa mucho que, como vimos con Moisés, no se pueden tomar medidas generales, mucho menos que en Estados Unidos, porque incluso cruzando la calle, una calle se cambia de municipio y las condiciones son diferentes. Entonces, ¿cómo ves, Oscar, por ejemplo, tú desde este punto de vista ético, que se llegue esta información verídica? ¿Quién va a decidir lo que es verídico y lo que no es verídico? Yo creo que todos estamos inundados todo el tiempo de preguntas desde amigos, familiares, colegas, qué está sucediendo, y hay una mala información mezclada con buena información. ¿Cómo hacer esos filtros para que llegue la información correcta? Uno, al público en general, y dos, a los tomadores de decisiones.
No, es una pregunta muy interesante, pero bastante muy compleja en el mundo en el que vivimos ahora, donde no necesariamente la evidencia o la información objetiva es la que informa el diseño de políticas públicas o las decisiones que toman los estados en muchos temas, ¿no? Yo creo que en algunos países sí se ha visto la necesidad de interponer, de desarrollar una obligación por parte del Estado. El Estado tiene una obligación de dar información veraz, y es parte de esa obligación del Estado, tiene que diseñar esos mecanismos para que la información que se usa, que se comunica al público y la que se usa para informar estas políticas es veraz, pero y desde el punto de vista legal es todavía más complejo porque hay más restricciones de cuál es la información que puede informar o no procesos legales. Eso se ve en México en muchos temas. Por usar un ejemplo puntual, ahora que hay un etiquetado de advertencias para comida ultraprocesada, la información que se usa a veces por parte de distintos actores es bastante, o sea, no responde a la evidencia que ha sido aceptada a nivel regional y que ha sido traída a México. Entonces, ahí es un tema de cómo se elimina lo que es ruido y lo que se usa para avanzar otros intereses que no son salud pública, sino intereses políticos. En Estados Unidos se habla mucho de la desinformación en el contexto de campañas políticas. También ahora habría que usar algunas de esas herramientas, pero es algo que estamos tratando de pensar desde un tema de derecho de acceso a la información y cómo se podría hacer un proyecto donde se incorpore esto de evaluar también el tipo de como fact-checking y evaluar un poco qué se está diciendo en el contexto de la epidemia. Pero es un tema bastante complejo y creo que, como dices, es importante porque la respuesta a veces está informada por evidencia que no es para nada correcta, ¿no? Entonces, bueno, sí. No tengo una pregunta más que una reacción, no tengo una respuesta más que una reacción a tu pregunta, que es bastante interesante e importante ver cómo se evalúa eso. Rafael, ¿quieres hacer alguna pregunta? Antes de pasarlo a Brenda. Sí, yo creo que vale la pena, Estefano. Nos están preguntando, hoy salieron 2 artículos en la prensa internacional muy fuertes en México, tanto en el New York Times como en El País, en que realmente hay una crítica muy fuerte a la autoridad mexicana por estar subcontando los casos. Sabemos que es el tema prácticamente de todo el mundo, pero no podemos, teniendo digamos, estos panelistas aquí, sí quisiera yo preguntarles, ¿cómo ven las cosas? ¿Qué tanto subconteo hay en México? ¿Qué tanto realmente? Porque me parece que está en la cabeza de todo el mundo esto. Entonces, ¿cómo, no sé si ya vieron los artículos, pero cómo sienten el tema, digamos, del subconteo en México y qué tanta información realmente se cuenta en México para que entidades privadas puedan hacer, como lo están haciendo en los Estados Unidos, buen modelaje? Entonces, sí quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cómo sienten realmente al gobierno de México? ¿Cómo sienten esa responsabilidad que tú decías, Oscar, de informar que tiene el Estado? Y vale la pena, hay muchas preguntas en las casi 50 que tenemos al respecto, entonces sí creo que vale la pena entrarle al toro por los cuernos y preguntarles a ustedes cómo lo ven. Por cierto, aprovecho de una vez, la semana que entra vamos a tener a 2 gobernadores, al gobernador de Jalisco en este espacio y al gobernador de Chihuahua. Entonces, por favor, le van a poder preguntar a ellos este tipo de cosas porque nos parece que uno de los temas muy importantes que estamos hablando ahorita es el tema justamente del federalismo, de la independencia que tienen justamente los estados de la federación, que en el tema salud pública es muy difícil, pero bueno, en todo caso ya dejé la pregunta y quisiera su reacción. Gracias, Estefano. ¿Puedo? Sí, adelante. Adelante, Rafael, y después Moisés. Muchas gracias, Rafael Tocayo, por esta pregunta. Decir dos cosas inmediatas. Una cosa es ocultar y otra cosa es subregistrar. En los momentos de pandemias se ponen en crisis los sistemas de salud y en consecuencia los sistemas de información. Los sistemas de información son lentos y particularmente el de México, que conozco bastante bien, es lento y no ha mejorado para nada. Entonces, ¿en qué nos basamos para poder hacer esas afirmaciones? Son muy fuertes y la respuesta tiene que ser desde el punto de vista oficial. Técnicamente, yo sí estoy convencido de que no podemos registrar
todo lo que está sucediendo, qué tan grande es el pedazo que queda afuera. Puedo hablar de estimaciones, de modelos. Ayer escribí algo en El Economista, estaba escribiendo otra cosa el día de hoy, pero yo estoy estimando que alrededor de un 30% de las defunciones no logran llegar el día que están reportando. Entonces, sí, efectivamente es grande el número, pero es muy fácil hacer estos cálculos y muy difícil probarlo. Pero más difícil aún es tratar de convencer que lo que estamos viendo es menor a lo que está sucediendo. Y esa sí es una responsabilidad, y eso es lo que se llama el derecho a saber. Todos tenemos ese derecho. Desafortunadamente, estamos en una situación donde el status quo ha cambiado y la difusión académica viene de los periódicos, bienvenida, pero también hay una gran cantidad de personal académico que está esperando algo, que no sé cuál, para que se exprese. Tenemos que ayudar a las autoridades y expresarnos de que ese su registro es real y que tienen que tomar, como bien decías, Tocayo, al toro por los cuernos. Y finalmente, decir que todos podemos colaborar a que esto se produzca, pero yo sería más de la idea de que así como la iniciativa de Moisés es una cuestión que viene de un estado, de unos municipios, tendríamos que trabajar más descentralizadamente, con controles férreos centralizados, pero no podemos esperar a que todo se consolide en la tarde, en una oficina en el centro del país, porque entonces vamos a seguir esperando muchos días. Y esto los estados podrían estar reportando con mucho más agilidad que como lo están haciendo, y eso sucede en los Estados Unidos, y sucedió en Italia, y sucedió en España. Entonces, esa centralización también hace muy lento el proceso. Aquí le dejo para que participe. Me encantaría, antes de que intervienen otros, nada más agregar algo a la pregunta, porque yo pienso que es también muy importante diferenciar lo que es certidumbre del nivel y certidumbre del pendiente. Es decir, que sabemos que los casos confirmados es una proporción de los casos totales. Pero si yo soy gerente local y quiero tomar medidas, me importa más qué está pasando en términos del pendiente que cuál es el valor real. Es decir, que si estoy llegando si mi pendiente está bien, es más importante que si tengo 500 o 1000. Y ahí, obviamente, también es importante saber cuál es la cantidad total. Pero yo no sé si México está en 10 y Perú está en 100. No sé si el subreporte en México sea igual al Perú, o quizás el subreporte en México es el doble del Perú y que México está en 5, no en 1, ¿no? Es este tipo de comparación. Entonces, la pregunta, agregando a la de Rafael, es que ¿cómo piensan que está cambiando la estimación de la pendiente? En Estados Unidos ha subido muchísimo la tasa de pruebas. Entonces, sabemos que estamos captando una proporción mayor de los casos. Entre todos los casos confirmados, siempre va aumentando el porcentaje. En México me parece que no ha cambiado mucho la disponibilidad de pruebas. Entonces, quizás es hasta más consistente en el tiempo la pendiente, comparándolo hasta con Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esta parte? ¿Tienen más confianza en las estimaciones del pendiente, aunque tienen poca confianza en el valor absoluto? Moisés, no sé ¿cómo lo ves? Sí, con mucho gusto. Sí, yo sí tengo más confianza en la estimación de la pendiente que en el valor absoluto, pero por lo mismo de que el número de pruebas es reducido, no nos permite tener una idea de lo que está pasando a nivel local. Yo creo que podemos tener confianza en las estadísticas a nivel de estado, pero ya a nivel de municipio o de ciudad no necesariamente. Por otra parte, agregando a lo que decía Rafael, es cierto, yo estoy convencido de que hay un subregistro en México que se debe al diseño del sistema de captación de información, pero también creo que este subregistro es bastante heterogéneo.
Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que la tasa de mortalidad de la epidemia es muy diferente en diferentes estados del país. En el estado de Hidalgo es el doble que en el estado de Nuevo León. Y me parece una diferencia muy grande como para atribuirla únicamente a diferencias socioeconómicas o como esa. Entonces, yo creo que eso habla de que el nivel de subregistro es diferente. Y la otra cuestión es, yo creo que sí es importante que haya un mayor federalismo en México, que los estados involucren más, que sean más proactivos en este tipo de cuestiones que tiene que ver con pues la aplicación de pruebas, la información a la comunidad, etcétera. En el caso particular de Nuevo León, están aplicando muchas más pruebas financiadas por el Estado. Hay drive-thrus donde la población puede ir, si presentan los síntomas, y aplicarse la prueba. Muchos laboratorios particulares que están aplicando pruebas también, y todos los días el Estado de Nuevo León hace un anuncio de cuáles son los casos positivos reconocidos por el INDRE, pero también todos los otros casos que no están, digamos, en el aparato oficial, en las estadísticas oficiales. Y el número es casi el doble. El total de Nuevo León es casi el doble de los que están reconocidos por el INDRE. El problema aquí es que no tenemos la misma calidad de información. En el caso del INDRE, todos los datos están registrados, tienes información de cada paciente, de comorbilidades, de fecha de inicio de síntomas, etcétera. Y en los otros casos no. Los laboratorios particulares, por ejemplo, no se preocupan por recabar toda esa información. Entonces, es difícil hacer un análisis estadístico tomando en cuenta todos esos datos y agruparlos. Entonces, sí, yo creo que es un problema grave. El nivel de centralismo en México, yo creo que es bueno porque te asegura cierta homogeneidad en la calidad de la información, pero también dificulta el acceso a esta información y sobre todo la hace más lenta. Y en cuestiones como estas, pues eso podría ser crucial para la toma de decisiones. Muchas gracias. Marta, te paso el micrófono para una última rondita express de 4 minutos, por favor. Bueno, además de la pregunta, me gustaría antes, hay muchas preguntas en donde pide el público conocer cuáles son los sitios en donde se pueden encontrar información confiable sobre las distintas estadísticas, información de donde se han basado ustedes. Preguntan si los datos de la Universidad Johns Hopkins, el Worldometer, etcétera. Creo que sería una buena idea, no en este momento, pero juntar después, Stefano, Rafael, una lista que se pueda subir a su página de la universidad, en donde se pueda decir, estas son las bases de datos que con más confianza se pueden manejar, ¿no? Hay una pregunta que es un tanto, pues, motivante, y es si existe una decisión consciente del gobierno de México para subreportar los casos, y si es así, ¿cuál sería el beneficio? A ver, brinco rápido. Es una pregunta que yo no me atrevo a responder. Puedo tener una intuición, pero no le voy a dar entrada a la teoría de la conspiración, que es parte de lo que se utiliza mucho. Lo que sí quiero decir es que la pregunta de Stefano, en un trade-off entre tendencia y nivel, me parece que va dirigido a diferente audiencia, Stefano. El público en general sí necesita la tendencia, pero sobre todo el nivel. El público en general sí está esperando entender ese volumen. El decisor tiene una educación y una manera de ver el mundo ligeramente diferente. Y entonces sí puede haber este debate. En cuanto a la fuente, quiero hacer un comentario muy rápido, Marta, si me lo permite. Mire,
no hay una buena fuente completa. Todas son parciales. Mi intuición es de que podríamos tener más información que la que tenemos, y con la que tenemos podemos hacer mucho más cosas que la que estamos haciendo. Lo que hace la Dirección General de Epidemiología es fabuloso al ponerlo todos los días, pero desde mi punto de vista es la punta del iceberg. Yo, que necesito mucho más datos, me quedo con las ganas, y imagino que Moisés también quisiera más información para entender el detalle de lo que está pasando. Gracias, Marta. Sí, muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo, Steph. Tenemos nada más un minuto. No sé si Oscar, el venezolano, quiere comentar algo de contestándote a tu pregunta. No, creo que ya mi comentario lo hice antes, y sí es ese tema de los intereses del Estado, en cómo se usa la evidencia, es algo que, digo, es un proyecto muy amplio. Estamos tratando también nosotros desde nuestra perspectiva, nuestro ángulo técnico legal, ver cómo se puede empezar a hacer esa obligación de transparencia activa y no nada más el rol más pasivo que a veces asumen los estados. Pero nada más que agregar. Bueno, a mí me toca entonces la primera gracias a los panelistas por acompañarnos, por una discusión tan interesante, y al público, todos de ustedes que se han sumado. Me da pena que no podemos pasarles el micrófono, pero qué bien que participaron tan activamente en las preguntas y respuestas. Me da pena que hemos podido contestar solamente una parte, pero tenemos todos registrados. Varios han preguntado si se pueden ver las presentaciones, incluso el video de todo este webinar. Va a estar disponible en el sitio web. Ya lo ha pegado varias veces Arturo en el chat, pero en el sitio web del Centro de Rafael Fernández de Castro aparece pronto el video con las presentaciones. Y entonces, gracias a todo el mundo. Gracias, Rafael. Te paso el micrófono porque tenemos un webinar interesante la semana próxima y quiero dejarte el último minuto para decirnos de qué se trata. Gracias, Estefano. Efectivamente, la semana que entra tenemos al gobernador Enrique Alfaro de Jalisco y también al gobernador de Chihuahua, al gobernador Javier Corral, y vamos a hablar con un grupo de especialistas, uno de ellos Ricardo Rafael de la Ciudad de México, y un especialista también sobre el tema del federalismo en los Estados Unidos, porque es muy interesante también ver esa comparación de cómo reaccionan aquí los estados frente a la federación. Yo creo, Brenda, ¿tú querías decir algo? ¿Te cortamos? ¿Quieres cerrar tú? Yo no tengo, ya hice la invitación para el próximo. Yo quería hacer una analogía clínica de cómo la falta de información y del diagnóstico no siempre depende mucho de los recursos que se tengan para tenerlo, y que no necesariamente es por ocultar, que yo creo que ese era el punto más importante. Creo que también en las pandemias vamos aprendiendo sobre la marcha, y las decisiones en retrospectiva nos damos cuenta que no. Acuérdense cuando fue la pandemia del 2009, no teníamos ni siquiera PCR para hacer las pruebas, ¿no? Y se reclamaba mucho de que por qué no se tenía esa infraestructura. Bueno, pues porque México es un país que no siempre ha tenido los recursos para la atención y para el diagnóstico, ¿no? Entonces, nadie de nosotros podemos decir si hay algún interés secundario, pero que sí que es importante decir que se van tomando. Hay que tomar decisiones con lo que hay, con un grado de incertidumbre, ¿no? Pero nada. Gracias, Brenda. Como ven, gracias a todos los que nos siguen en esto. Tratamos de hacer todo lo posible por contestar sus respuestas. Yo mandé ya a varios de ustedes, inclusive una serie de preguntas para ver qué otros webinars quieren que tengamos, sobre qué temas. Así es que estamos muy abiertos a esto. A todos los que se inscriben les vamos a mandar justamente el video el lunes, pero me parece que hoy mismo, cuando menos, va a haber un video no editado en nuestra página. Entonces, métanse, por favor. Les mando un abrazo a todos, que estén sanos, y bueno, vamos a seguir con esto.
Tanto Alianza UC México como el Centro de Estudios México Estados Unidos estamos comprometidos con esto, con dar buena información y con tener un diálogo más constante entre mexicanos y estadounidenses para aprender mutuamente y cómo podemos defendernos mejor y más eficientemente de esta terrible pandemia. Gracias a todos, gracias Marta y gracias Brenda por ayudarnos tanto en esto y por ser extraordinarias colegas nuestras. Si es que un abrazo para todos, hasta la próxima semana. Gracias, Estefano, por un enorme esfuerzo. Adiós a todos.